Existen dos tipos de razones por las que la industria de los media pues, recurre al proceso del nivel de intensidad de audio y como consecuencia se crea una tensión hacia su incremento paulatino. Unas de esas razones se deben a la, digamos que muy asilvestrada calidad de los dispositivos comerciales, así como a las condiciones de escucha en que nos vemos obligados a consumir productos audiovisuales. Las otras pues, se relacionan con distintas cuestiones pues, de naturaleza psicoacústica y que afectan a disciplinas pues, como la orquestación, pongamos por caso. Una forma de evaluar la calidad de un instrumento reproductor de sonido es la medida en que su empleo proporciona una experiencia de escucha, pues digamos que coincidente con la realidad. Cuanto más difícil resulta distinguir entre fuente sonora real y virtual, pues mayor se considera la calidad del equipo, ¿no? En términos generales, a mayor calidad, mayor fidelidad o incluso mejor, mayor precisión, lo que en definitiva está en relación directa con la cantidad de detalles que los micrófonos pues, son capaces de captar y, claro, los altavoces de reproducir. Algo que en el estudio de grabación se escucha con todo detalle no es igualmente apreciable en un pequeño receptor de radio o de televisión, aunque tampoco lo es en los altavoces de un equipo convencional de alta fidelidad, ni en los de un teléfono móvil o cualquier otro, digamos, producto doméstico del mercado. Y en esencia la diferencia de calidad está en la capacidad de precisión en los límites dinámicos, en lo más fuerte y en lo más flojo que los sistemas de grabación pueden registrar y los de reproducción, claro, reproducir. Sensibilidad y precisión van, claro, unidas de la mano, ¿no? Si la sensibilidad a las vibraciones mecánicas de las membranas y los circuitos transductores de los micrófonos es esencial para la precisión de los registros analógicos o digitales, la sensibilidad de membranas y otros componentes de los altavoces a la información registrada o generada en vivo es esencial para la precisión con que sus movimientos provocarán las variaciones de presión aérea que estimulan el oído y que denominamos sonidos. En virtud de las diferencias de sensibilidad y precisión entre los distintos equipos de audio pues, disponibles en el mercado, el rango de variación de las condiciones de escucha de cada uno de los posibles consumidores de un cierto producto audiovisual es, en fin, enorme, ¿no? Por ello, los productores
involucrados en empresas y procesos de producción cuyo objetivo es el acceso a grandes audiencias se sienten obligados a tener en consideración pues esa gran variabilidad. Algunos incluso con el objetivo de asegurarse de que cualquier consumidor escucharía todos los detalles de una grabación en el mayor número de escenarios posible y así alcanzar pues su más amplia difusión. Han llegado a acudir a los estudios pues con altavoces de calidad mínima para conectar a la salida de los instrumentos profesionales durante la última fase de los procesos de mezclas y masterización y así constreñir el resultado final de su trabajo a la escucha del producto en esas condiciones límite, ¿no? Esa forma de proceder, supuestamente orientada a la facilidad del acceso de los productos audiovisuales a un mayor número de personas, también contribuye en su uniformización, porque el sacrificio de la expresividad de los contenidos sonoros reduce dramáticamente el campo de posibilidades formales. Y conviene además poner de manifiesto y en cuestión, sobre todo, si la constricción de los niveles de intensidad es una estrategia conveniente al objetivo que se desea cumplir, a saber, esa mayor accesibilidad de los productos audiovisuales. De entrada, las características sonoras originales se ven seriamente alteradas por esos procesos, con lo que ya solo por ello sería discutible que realmente se facilitara el acceso de los productos a la mayoría. Y por otra parte, las prácticas de retocado dinámico pues tienden a hacer inútiles los equipos de buena calidad y así contribuyen a desincentivar su compra, su uso, por supuesto, lo que necesariamente debe traducirse en el aumento de la diferencia de precios entre los equipos de mala y buena calidad. Y a la larga, pues todo ello junto podría llegar, pues no tan solo a un incremento insoportable de los niveles de audio, sino también a sustanciarse en una disminución de las exigencias estéticas de la población. Desgraciadamente, el peligro es aún mayor. De hecho, pues la automatización del comportamiento de los niveles de intensidad de sonido supone un aprendizaje de la inconsciencia de la escucha e incluso una vuelta de tuerca en el estímulo de la inconsciencia pura en todos los dominios de la experiencia cotidiana. Si la calidad de los recursos técnicos empleados en la toma y la reproducción electrónica de sonido no es altísima, o en el caso de que sí, el ajuste de volumen es comparable pues al de la fuente real, o sea, ya sea del sonido de un instrumento musical, de la voz de un cantante o de un solo locutor. En esos casos acostumbramos a escuchar solo aquellos componentes considerados de interés significativo. Habitualmente la información sin interés sufre un proceso de ocultación, de manera que no se acostumbra a percibir en toda su dimensión. Es un proceso de ocultación cognitivo, no es una cuestión de voluntades. O sea, y no es por otra parte que esos contenidos no formen parte indisociable de
los sonidos instrumentales, de la propia voz o de cualesquiera sonidos que nos atraigan la atención, ¿no? Una razón de que ello ocurra así es que los pequeños errores y otras informaciones generalmente consideradas irrelevantes o indeseadas quedan muy corrientemente enmascaradas por la información significativa de niveles de intensidad de sonido, por lo general sensiblemente superiores, ¿no? A lo largo de la historia nos hemos aplicado en el aprovechamiento de aquellas características sonoras de apariencia más adecuada a la naturaleza de nuestro sentido del oído. Por otra parte, conviene tener muy en cuenta que la integración cognitiva de las informaciones suministradas por la percepción tiende a redirigir la atención solo a lo que interesa en función del contexto particular de escucha y que, de resultas de ello, la imagen de cualquier información procedente de los sentidos llega a la conciencia profundamente alterada, retocada. Ya no únicamente por las características psicofísicas del sistema nervioso, que actúa a modo de filtro, sino también, como acabo de insinuar, por el propio sistema cognitivo, cuya arquitectura a lo largo de la historia de las sociedades humanas ha venido siendo directamente condicionado por los usos sociales y culturales. Sin embargo, en ocasiones, cuando los medios técnicos lo permiten y el nivel de intensidad de sonido de esa información tradicionalmente de relevancia para la integración de los sonidos de los discursos sonoros, se hace suficientemente baja o nula, como ocurre en las pausas o las respiraciones, o cuando los niveles de intensidad de sonido crecen más allá de su nivel original, como por ejemplo a causa de la mediación de instrumental electrónico, los sonidos tradicionalmente ajenos del foco de interés, pues pueden ponerse de manifiesto, y ello acostumbra a resultar un inconveniente grave para la mayoría de los productos audiovisuales, pero no todos. Todo el mundo ha comprobado alguna vez que tales cosas ocurren al accionar sin demasiada atención la perilla del volumen de un equipo de sonido. Si el volumen sube mucho, la reacción habitual a la desnaturalización del sonido consiste en devolver el comando a su posición anterior. Pero el control manual no siempre es tan fácil. Y por ello el proceso automático de la intensidad de sonido tiene ya muchas décadas de historia. Cuando el volumen se experimenta demasiado bajo, pues conviene incrementar el nivel. Mientras que si está muy alto, pues es necesario bajarlo. La necesidad de constreñir los límites de volumen es como muy habitual. El método más extendido entre los procesos de constricción de los márgenes dinámicos con la finalidad de adecuar la señal de audio a las características de los altavoces y los equipos de sonido consiste, en términos generales, en la limitación progresiva de las zonas próximas a los puntos donde se excede el nivel, que se fija arbitrariamente como umbral, y en la ganancia del nivel de intensidad de la señal a lo largo de toda su duración. Y de esa forma es posible conseguir que el nivel de señal no sobrepase el valor umbral
al tiempo que aumenta sus mínimos, y con ello la probabilidad de que la señal entera supere un cierto valor arbitrario. En la imagen superior se ve dos señales, o sea, bueno, en realidad es la misma, pero la de arriba está tremendamente por debajo del nivel máximo codificable por el sistema, por ese valor umbral del que estoy hablando. Y la segunda, la de abajo, está, pues bueno, llegando al nivel máximo, justo por debajo de ese valor umbral de codificación. En cualquier caso, esa transformación de la compresión, unas veces llevada a cabo por circuitos de hardware y otras por algoritmos especiales, recibe el nombre de compresión, ya que la distancia entre los niveles máximo y mínimo a lo largo de la duración, al ser digamos, menor que la de la señal original, se dice que está comprimida. Y así es como los sonidos de nivel original inferior al que podría estimular el movimiento de las membranas de unos altavoces mediocres, por medio del incremento automatizado de su nivel de intensidad, terminan también siendo pues reproducidos sin problema. Similarmente, se aplica también compresión cuando, a causa de algún tratamiento electrónico, como por ejemplo la manipulación de los controles de ganancia, el nivel de intensidad puede crecer más allá del máximo codificable, y esto es lo que se aprecia en la imagen superior. Claro, si eso ocurriera, las partes de la señal que excedieran ese valor, pues claro, resultarían como mutiladas, y sería algo parecido a lo que ocurre cuando un tubo cilíndrico rígido se intenta hacer pasar por un tubo una figura que excede su diámetro en algún punto de su contorno. Si se consiguiera embutir la figura en el tubo y así hacerla, digamos, pasar, al llegar al otro extremo, pues solo aquellas partes que no excedieran el diámetro conservarían la forma original. Y las que lo excedieran, pues claro, quedarían completamente recortadas, como se está viendo en la imagen superior, y adquirirían, claro, la forma de la pared, que precisamente no había permitido pues, su paso sin deformación. La alteración profunda de la composición interna de los sonidos debido al recorte de sus puntos más energéticos se traduce en una transformación del sonido que si, en fin, como es bien sabido, fue a veces deseada en tiempos de la tecnología analógica. Con los equipos digitales, pues casi siempre es desagradable a la mayoría de las personas. Y si así ocurre, se dice que el sonido está saturado. Con una compresión automática o un proceso dinámico de la misma familia, como la limitación, que dificulte o impida la superación del umbral superior, desaparece la saturación y con ella los efectos indeseables. Y eso es lo que se ve en esta figura, donde los picos que no pasaban han sido, más que recortados, han sido como limados. O sea, es como si la figura esa, los puntos que supiéramos que iban a quedar recortados, los limásemos con cierta suavidad. La compresión se ha revelado pues útil en muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando el nivel de intensidad de sonido ambiental es alto, como en el interior de la cabina de un automóvil, donde la escasa audibilidad de los sonidos de nivel de intensidad similar al del sonido ambiental, pues obliga al conductor
a accionar la perilla del volumen para incrementarlo, ¿no? Y así escuchar en condiciones. Claro, sin embargo, al llegar a pasajes fuertes, el sonido alcanza niveles atronadores y surge nuevamente la imperiosa necesidad de perder un tiempo precioso en la manipulación de la perilla del volumen, y esta vez, claro, en el sentido contrario, ¿no? Es peligroso e incómodo. Igualmente ocurriría pues en el interior de la cabina de un avión, en una oficina donde varias personas a un tiempo usan el teléfono, imprimen documentos o conversan entre ellas, en un taller con máquinas en funcionamiento, en un bar, cualquier otro espacio público donde coexista una densa población de sonidos, o incluso por la noche cuando no es deseable subir demasiado el volumen de los equipos de sonido, a menos que el descanso del vecindario, como a veces ocurre con determinados psicópatas, pues no sea una prioridad. En todas esas ocasiones y en otras cualesquiera de índole pues, bueno, comparable, la compresión pues parecería indicada. Sin embargo, los circuitos y los algoritmos de compresión que no se caracterizan por su inteligencia, como no distinguen entre las señales las señales de interés y las completamente irrelevantes, al procesar señales irrelevantes de baja intensidad, incrementan el nivel de la misma forma que si tuvieran interés. Con lo que aquellos sonidos que son indeseados, pero antes quedaban ocultos, pues claro, brotan de súbito y, claro, contaminan la experiencia de la escucha hasta el punto de dificultar su disfrute. Un remedio de esa nueva situación consiste en impedir el paso de los pasajes de señal de audio que no superan un determinado umbral antes de someter el material sonoro a compresión, ¿no? De manera que los materiales ruidosos demasiado bajos, como el ruido de fondo o el soplo de las cintas magnéticas, pues nunca llegan a ser comprimidos. Y para eso son, digamos, las puertas de ruido que se emplean en el bloqueo de la información indeseada en contextos donde el nivel mínimo de las informaciones de interés se mantiene suficientemente alto con respecto del que tienen las que no tienen ninguna significación. No debería escapársele a nadie que esas herramientas destruyen detalles importantes de los discursos sonoros, el musical particularmente, cuando en los niveles de audio bajos coexisten elementos con significación estética o de otra índole, ya que, como la distinción es solo cuantitativa y no cualitativa, igual que en la compresión, no tienen en cuenta la naturaleza de lo que están eliminando, ¿no? Los efectos de la compresión se complican con el empleo de lo que se denomina compresores multibanda, es decir, son compresores que en lugar de afectar por igual a todo el espectro de los sonidos, los comprimen de distinta forma según ciertas bandas espectrales, ¿no? Y es cierto que esos equipos han ido obteniendo paulatinamente mejores prestaciones, más rango dinámico, respuestas de frecuencia más planas, menos distorsión, menos saturación. Sin embargo, el atributo quizá más apreciado de algunas grabaciones de los años 60
la plenitud y lo compacto de las envolventes del sonido no tienen nada que ver con la transparencia de las tecnologías que se empleaban entonces, ¿no? Y de hecho, el gran rango dinámico, la limpieza y la baja distorsión de los nuevos equipos no es demasiado conveniente a según qué productos musicales, pues como el rock, donde a falta de otras transformaciones que los compensen, lo compacto del sonido y su plenitud pues quedan muy afectadas por la transparencia y la precisión que además dan paso a la emergencia de los accidentes técnicos, incluso estéticos, antes enmascarados por el soplo, ¿no?, de las cintas magnéticas y la propia distorsión. Es posible en todo eso encontrar explicaciones a la preferencia del público y los músicos por el vinilo sobre el CD de la primera época de la era digital. Mientras que la saturación de la continuidad analógica fue un efecto muy apreciado por su sintonía estética con ciertos contextos musicales, como el de la música rock, y buscado activamente por los músicos pop rock hasta el punto de llevar a la industria a concebir circuitos que la simularan, así como a considerar la construcción de amplificadores a válvulas en la madurez de la era del transistor. La saturación de la discontinuidad digital, excepto en el glitch y otros estilos del noise, ha sido por muchos considerada especialmente extraña al discurso musical y muy desagradable, ¿no? Yo me pregunto si será que de alguna manera el sonido distingue en clave estética lo que creemos infinitamente suave de lo claramente fragmentario, o si más bien será que para cada época tecnológica surgen formas distintas de aprovechamiento estético de los límites. En la mayoría de textos dedicados a la guerra del volumen, la compresión y otras preparaciones de los productos musicales para su consumo masificado, intriga el contraste entre la positividad en las valoraciones de la saturación analógica con la negatividad que se atribuye a la saturación digital, ¿no? Si la esencia de una es la suavidad, la de la otra es la aspereza, ¿no? Pero no sé, las bellezas de Sculpture de Silence Corneille de Jeanne Arp y de Nu descendant en escalier de Marcel Duchamp no son comparables, ni parece haber razón objetiva en la preferencia de la una por la otra. Yo siento con particular convicción que las preferencias individuales pues dependen en enorme medida de los consensos culturales con los que cada uno se relaciona. Y sospecho que como mínimo existen tantos estilos musicales que aprecian la tan denostada saturación digital como los que en su momento buscaron la saturación analógica. La búsqueda estética de situaciones límite como la saturación, donde la aspereza intrínseca de la discretización se manifiesta en toda su crudeza, parece plenamente congruente con el espíritu de la era digital. De manera similar podría argumentarse acerca de la coherencia del gusto por la saturación analógica con la naturaleza del medio tecnológico del que depende, ¿no? A pesar de que la eliminación
de efectos secundarios debidos a la compresión y a la máxima transparencia del sonido son objetivos fundamentales del diseño de las generaciones de compresores multibanda posteriores al cambio de milenio, de su empleo excesivo e indiscriminado pues surgen o pueden surgir nuevos y muy diversos artefactos y aberraciones. Se trata de recortes agresivos de la forma de onda, aparición de componentes de frecuencia fantasmas, compresiones y limitaciones a veces excesivamente rápidas. Y bueno, todo ello puede dar lugar a extrañas sensaciones como pérdida de profundidad espacial, aumento de la densidad de sonido, inconsistencia tímbrica, reducción excesiva del panorama estereofónico y una larga retahíla de efectos que sería ahora ocioso enumerar uno a uno. En realidad no siempre es la compresión en sí lo que arruina los sonidos. El espectro, que es una de las propiedades físicas que se traducen en las sensaciones de coloración de los sonidos y que por tanto intervienen en su distinción y reconocimiento, pues sufre afectaciones muy variadas según las bandas espectrales sobre las que actúa la compresión, de manera que los sonidos pueden ser percibidos con coloraciones aberrantes o inconsistentes, especialmente en aquellas zonas de la señal donde, a causa de superar el umbral de compresión, el procesado de rango dinámico pues inicia o termina su transformación. La limitación, por su parte, si es rápida, lo que se resuelve en una actuación excesivamente agresiva sobre los picos de la señal, genera componentes espectrales nuevos y especialmente aparentes en las bandas medias y altas del espectro sonoro. Y esos errores, además, se acumulan si los sonidos que los contienen son sometidos a procesos de transmisión de datos, especialmente si la tasa de transferencia de los algoritmos de codificación es baja. En esas condiciones, la señal pues, se puebla de elementos extraños, por no decir fantasmas, ¿no? Ya cuando los primeros compresores fueron diseñados, era de esperar que su acción tuviera gran influencia sobre el comportamiento dinámico de los productos audiovisuales, tanto localmente como a lo largo de toda su duración. También llamado dinámica, el comportamiento dinámico es la forma que a lo largo de un tiempo dado toman los niveles de intensidad de un sonido o un conjunto de ellos. Es claro que el contenido del que los sonidos son vectores, es decir, melodías, secuencias de acordes, textos, entonaciones, palabras, sílabas, etcétera, sonidos en general, pues constituye por sí solo un estímulo suficientemente evocador de recuerdos e impresiones que, a su vez, claro, son capaces de suscitar emociones, ¿no? Aunque fuertemente dependientes de la historia particular de los individuos y también de las comunidades, cualquiera que no esté al caso de ese detalle puede, sin embargo, en función de la dinámica, intuir hasta cierto punto el sentido emocional de una dicción o interpretación musical. En realidad, eso también llega a ocurrir con independencia del contenido y la naturaleza de los discursos sonoros, ¿no? Supongamos un recitado o una interpretación musical, tanto que dan comienzo en el silencio pues casi más absoluto, aumentan paulatinamente el nivel durante un cierto tiempo y terminan ya profiriendo un fuerte grito, ¿no?
o ya produciendo una última nota con gran intensidad y violencia, ¿no? El estado de tensión o relajación y la interpretación, digamos, emotiva de un oyente al término de un pasaje semejante, pues son esencialmente distintos de los suscitados por otro pasaje que hubiera empezado violentamente y terminara en un sonido difícilmente distinguible del inevitable sonido ambiental, ¿no? Y lo mismo cabe decir de unidades sonoras que tienen lugar en tiempos más cortos, ¿no? Como una frase corta, o apenas una palabra, un reducido grupo de notas, incluso una sola, ¿no? También una sílaba, que articulados dinámicamente en una u otra forma, pues claro, no son igualmente interpretados, ¿no? Entre el comportamiento continuamente ascendente y el continuamente descendente, claro, cabe una infinidad de posibilidades gramaticales y sintácticas que se traducen a su vez en infinidad de expresividades y apoyos emotivos distintos que son fácilmente distinguibles. Aceptado, pues, que la dinámica determina y condiciona sustancialmente la canalización de las emociones y los afectos, es fácil entender que al ser comprimida, pues también estos últimos deberían, pues no sé, experimentar alteraciones, y de hecho son alteraciones importantes las que se producen. La reducción de las diferencias dinámicas entre pasajes de distinta importancia dificulta la distinción de las gramáticas basadas en la oposición entre la tensión y la relajación, que es un elemento fundamental de muchos discursos, ya sean musicales, poéticos, escénicos, etc., ¿no? En esencia, se reduce también el factor sorpresa, o sea, tanto la variabilidad de las expresiones emocionales como la posibilidad de distinción entre ellas, pues quedan restringidas tras la compresión de la dinámica y como consecuencia también el efecto dramático y emocional del producto audiovisual. Yo siempre pienso en la música, pero pasa con cualquier producto audiovisual que tenga grandes variaciones dinámicas. Y claro, y así, pues la producción audiovisual que está desprovista de la emoción por el empleo, digamos, indiscriminado de las técnicas de compresión, pues deja de ser un objeto distinguido al que prestar atención para convertirse en un elemento más del fondo sonoro. Tenemos mucha música que se ha convertido en fondo sonoro. La música que es una especie de masaje, ¿no? O de baño de espuma totalmente en consonancia con la elementalidad de los contenidos de los productos de consumo mayoritario. Además, como también incrementa los niveles medios de intensidad de los contenidos sonoros que la sufren, y así los elementos poco energéticos tienden a ser enmascarados, digamos, la compresión dinámica contribuye a elevar el umbral de la diferencia entre lo que es relevante y lo que es irrelevante. Y con ello, la población de candidatos a la eliminación de los discursos sonoros pues deviene cada vez mayor y a fin de cuentas la compresión termina beneficiando la paleta de posibilidades expresivas y emotivas asociables a niveles altos, es decir, las directamente relacionables con aspectos diversos de la violencia. En el lado opuesto de la ecuación, la desaparición paulatina de las posibilidades de expresión de la delicadeza conduce a su expulsión. Y quién sabe si definitiva, ¿no?, de los contenidos sonoros mediáticos. Desaparece la sutileza. En conjunto, pues, el proceso, que a pesar de su acción
continua es de difícil apreciación unitaria porque lleva décadas en funcionamiento, pues contribuye a la larga en el empleo pues de más compresión, lo que nuevamente exige mayor elevación de los niveles medios de intensidad de sonido. Y emerge de ahí, pues con toda claridad, de esta situación, pues nuevamente el fantasma de la realimentación positiva, aquella que es muy difícil limitar. Y el bucle, que según este modelo incompleto se genera de una forma completamente impersonal y en principio sin intervención de voluntades, digamos, interesadas, sin intervención directa en tiempo real, ya lo tendríamos servido, ¿no? O sea, sin embargo, pues por desgracia, este último aspecto no es del todo ajeno a la problemática que tratamos. La escucha se experimenta más cómodamente cuando los niveles de intensidad son fuertes. Muchos insisten en que su experiencia mejora al aumentar el nivel de intensidad y existen razones para pensar que, aunque es posiblemente, digamos, argumentar lo contrario, en cierta manera su sentimiento no carece de un fundamento psicoacústico. Y se entiende bien al considerar el conjunto de las curvas isofónicas, ¿no?, que introdujimos en comunicaciones anteriores, ¿no?, que señalan los niveles de intensidad que para todo el espectro audible producen la misma sensación de volumen que un tono de 1000 hercios a una intensidad dada. Y ello define una medida de la sensación de nivel de intensidad, es decir, la sonoridad que recibe el nombre de fon. Así, por ejemplo, la curva isofónica del umbral de audibilidad a una sonoridad de 0 fon para todas las frecuencias, mientras que la del umbral de dolor es de 120 fon, que es también para todas las frecuencias el umbral de dolor, ¿no? Ahí lo tenemos. Umbral de dolor, umbral de audibilidad, pero fijaros que están las curvas del revés. Ahora vamos a ver por qué. De la forma del umbral de audibilidad, pues se deduce que el oído es muchísimo más sensible para los sonidos cuyo espectro es especialmente energético en la banda de 2000 a 4000 hercios, ¿no? Y claro, pero si se formula de manera inversa, quiere decir que escuchamos mal los sonidos cuyos contenidos predominantes de frecuencia pues quedan fuera de esa franja. El oído funciona a modo de filtro de las frecuencias que no están contenidas en ella. Es decir, esto es lo que ocurre o lo que se ve, queda de manifiesto al invertir la curva. Es fácil ver que en el umbral de audibilidad el sonido parece recortar las frecuencias bajas y permitir pasar las frecuencias altas. Los filtros que presentan ese tipo de comportamiento reciben el calificativo de pasaaltos, ¿no? El aparato auditivo pues también se comporta como un filtro en el umbral de dolor. Ahí lo tenemos. Pero a ese volumen su forma no es, digamos, compatible con la anterior, ¿no? Es mucho más plana, lo que significa que el filtrado es mucho menos acusado, aunque se aprecia con claridad que las frecuencias de aquella franja especial, entre los 2000 y los 4000 hercios, pues continúan favorecidos. Esta forma, digamos que se parece más a un filtro denominado resonante, ¿no? Porque más que impedir el paso de unas frecuencias, enfatiza el paso de una determinada banda.
Si la curva de respuesta a las frecuencias es plana, en el umbral del dolor, digamos, pues mucho más lo es por debajo de él, o sea, concretamente a 100 fons. Aquí tenemos, digamos, la curva isofónica correspondiente a 100 fons, o fonios en castellano. La curva isofónica de esa intensidad subjetiva pues es casi plana entre 20 y 1000 hercios, lo que significa que, muy distintamente, ¿no?, de lo que ocurría en el umbral de audibilidad, los sonidos de 100 hercios, digo de 100 decibelios, se escuchan igual de fuertes si pertenecen a esa banda de frecuencias, ¿no?, entre 20 y 1000. Más allá, la sensibilidad del oído crece, como ya sabemos, y luego vuelve a disminuir, como en todas las curvas isofónicas, ¿no? De manera similar a los casos anteriores, es posible invertir esa curva con el propósito de imaginar la forma del filtro que el oído realiza en la proximidad, la vecindad de los 100 decibelios. De la inspección del umbral de audibilidad y las otras curvas isofónicas pues puede deducirse una explicación a lo que es una experiencia corriente y que acabo de citar hace un momento. O sea, cuando la música no está muy fuerte, es mucho más fácil identificar los sonidos con componentes en esa banda específica de frecuencia donde la sensibilidad es mayor, y es mucho más difícil apreciar los detalles de los sonidos con componentes espectrales no contenidos en ella. O sea, los graves se distinguen especialmente mal. O sea, si uno desea escucharlos, está obligado a realizar un esfuerzo, como cuando se intenta distinguir, digamos, una figura en el horizonte, ¿no? O sea, la curva isofónica más plana es la correspondiente a los 100 decibelios, y es a ese nivel de intensidad cuando la percepción de todos los componentes de frecuencia pues es más equilibrada y por tanto más cómoda. Se trata del punto donde el esfuerzo para distinguir todos los detalles del sonido pues se minimiza, ¿no? Y por tanto en él la sensación de fidelidad es máxima. Sin embargo, dado el daño que el sistema auditivo puede sufrir a causa de la exposición constante a ese nivel, pues a fin de establecer un estándar en los estudios de mezcla y masterización, la Society for Motion Picture and Television Engineers, la SMPTE, que sonará a muchos por, digamos, sus estándares relacionados con la sincronización de imagen y sonido, pues la SMPTE sugiere un nivel de intensidad de sonido cercano a los 83 decibelios para una escucha óptima. 85 es el nivel, digamos, sugerido por la OMS para los ambientes de trabajo. Claro, aunque es efímera, pues el alto nivel de intensidad desencadena muy pronto respuestas protectoras, a la larga igualmente fatigantes. O sea, esa liberación del esfuerzo junto a la plenitud de la precisión en la experiencia de la escucha podría hallarse en el fundamento por el que tan a menudo, al escuchar música, sin ser verdaderamente conscientes de la situación, muchos sientan la necesidad de incrementar el volumen de sus sonidos. Y claro, no en vano, uno de los placeres pues más inmediatos que la música proporciona pues radica en la escucha confortable de la miríada de detalles que hacen del interior del sonido un mundo apasionante y lleno de misterios.
Otro nada desdeñable característica de la música y del volumen es ese poder embriagador que tiene, ¿no? que se incrementa o que parece aumentar con el incremento de volumen. Pero también sería erróneo creer que todo el mundo responde positivamente a la embriaguez o a la plenitud de la música. El goce musical es una cuestión muy compleja donde intervienen demasiados factores como para pretender controlarlo por medio de la acción sobre un reducido grupo de conjunto de variables, ¿no? Sin embargo, parte importante de la industria discográfica sufrió en los años 70 una alucinación que, a pesar de los esfuerzos por rectificar, pues 50 años después pues sigue afectando a muchísimos. O sea, si bien hay ingenieros de mezclas y masterización realmente preocupados por la pérdida de calidad del sonido y del cansancio con que la compresión de los productos musicales amenazaría a los oyentes, pues muchos son aún rehenes de la idea de que su trabajo consiste en la búsqueda de un equilibrio, ¿no?, entre la calidad y la presión del mercado. Claro, desde el punto de vista de la investigación estética, que la presión del mercado pueda tener como consecuencia la disminución de la calidad de un producto cultural y en especial artístico parece una idea aberrante, ¿no? Debería ser al revés. Sin embargo, en esa paradoja se percibe claramente el grado de contaminación, de pragmatismo, que la actividad cultural ha sufrido en el camino a su transformación en industria cultural, que es un invento, yo diría, de dudoso diseño, cuyos efectos más evidentes han sido la uniformización de los hechos culturales, la dispersión y el deterioro de su potencial social, así como la rendición de la cultura al poder económico. La volatilización del apoyo del poder político a la cultura en beneficio de la influencia del poder económico es síntoma, al tiempo que metáfora, de la evolución del equilibrio que entre esas fuerzas viene dándose desde el cambio de milenio y también antes, por supuesto, en todas las áreas de la realidad humana. Y se desvanece así el sueño de una creación concebida como ejercicio y pedagogía de la libertad para dar paso a la imagen asfixiante de una creatividad eternamente dependiente y a la merced de los caprichos de quienes antepusieron el sacrificio de su propia libertad a un dudoso imaginario de dominio. De acuerdo a las necesidades de algunas músicas populares como la rock y también la pop, la latina o la denominada electrónica, donde el alto nivel de intensidad de sonido es un factor estético importante, con la estabilización de las tecnologías y de las industrias de la publicación del sonido, pues fue creciendo entre los productores el sentimiento de la necesidad de que sus discos y sus apariciones en público sonaran más fuerte que las de los demás, ¿no? Y ya en los primeros tiempos, muchos buscaron la manera de suscitar el interés de los programadores de las cadenas radiofónicas y luego televisivas en el aumento de volumen durante los procesos de adecuación de las mezclas finales que el mundo profesional latino ha consentido en identificar con el anglicismo de masterización, término de dudosa belleza y procedente del término mastering. Ese interés que contribuyó
en el estado actual de desarrollo de las tecnologías del proceso de rango dinámico y llegó a comprometer la calidad técnica de los productos a cambio de conseguir la atención de las audiencias, afectó también a detalles estéticos muy importantes, como la dinámica general de las piezas, las expresividades óptimas perceptivas y hasta su duración. Y esto último fue porque las dinámicas mayores, que en los discos requerían surcos más anchos donde codificar las diferencias de potencial análogas a las variaciones de presión sonora, determinaban entre ellos una separación que, de mantenerse invariable, hubiera obligado a la superposición de espiras, ¿no? Y claro, como consecuencia se impuso la reducción de la capacidad de almacenamiento de sonido en el que fuera, digamos, producto estrella del mercado discográfico durante décadas, es decir, el pequeño disco de 45 revoluciones por minuto, también denominado single. No satisfechos con someter los materiales originales al tratamiento electrónico de sonido, algunos productores introdujeron técnicas propias de la orquestación con la finalidad de incrementar la sensación subjetiva del nivel de intensidad, lo que en Motown, en esa época la mayor compañía independiente de grabación estadounidense y probablemente del mundo, denominaban nivel aparente. En esencia, esas técnicas se basaron en la interpretación de las melodías al unísono por grupos instrumentales de tamaño variable y secundados por dos bajos que las tocaban en quintas y procesadas en su totalidad por una cámara de reverberación. Así se construían masas sonoras imponentes, ¿no? O sea, si la cámara de reverberación contribuía en el aumento del nivel medio de la amplitud de sonido, los bajos creaban una sensación envolvente, pues vinculada a la manifestación aparente de un componente grave que no existía en la grabación, pero que al fin y al cabo se hacía real en virtud de una propiedad psicoacústica conocida como la reconstrucción de la fundamental. Según el contenido armónico de un acorde, el oído humano puede escuchar frecuencias inexistentes porque, no siendo resultado de ninguna estimulación mecánica, se manifiestan a la conciencia a causa de la respuesta de la circuitería del sistema nervioso central a determinados estímulos. El efecto es empíricamente conocido, por otra parte, al menos desde el Renacimiento, ¿no? O sea, y se trata de un recurso ampliamente empleado en la literatura musical para órgano, con el objetivo de introducir coloraciones tímbricas y también de enfatizar la sensación de volumen en los pasajes más impresionantes. Si en el caso del órgano la reverberación es consecuencia del espacio donde suena, que es decir, de preferencia alguna iglesia, la estimulación simultánea de dos o más tubos de órgano como consecuencia a la pulsación en el teclado correspondiente a una única nota, pues puede generar la sensación de una nota supernumeraria inexistente en el estímulo. A juzgar por buena parte de las publicaciones especializadas, el nivel de los CDs pues viene aumentando sin descanso desde finales de los años 80. Es cierto que no hay acuerdo en todos los datos que refrendan este hecho. Por ejemplo, mientras unos dicen que el rango dinámico pues, ha disminuido, otros opinan que ese valor se ha mantenido estable hasta nuestros días.
Por una cuestión de escala temporal es difícil valorar el rango dinámico y eso lo convierte en un parámetro pues algo ambiguo, ¿no? O sea, sin embargo, la tendencia al incremento bruto del nivel de intensidad de sonido está clara para todo el mundo. Entre los años 70 y la actualidad, el nivel de intensidad medio de las grabaciones se ha incrementado en 5 decibelios. Y podría argumentarse que el nivel no es la sonoridad, pero las estadísticas acerca de la sonoridad son totalmente coherentes con los datos anteriores. Es decir, continuamos subiendo. Me contaba Jordi Salvador que en una ocasión que tuvo que sonorizar a un directo de un amigo común, la manager le exigía más nivel. Cuando él le explicaba que la sala ya no podía soportar niveles más altos, que se generarían ondas estacionarias y que la distorsión armónica del equipo sería insoportable, la mujer insistía, decía, puedo hablar y entender perfectamente lo que la gente me dice. Normalmente no puedo en los conciertos. Este concierto requiere un nivel que no permita hablar a la gente. Y más tarde, en sus esfuerzos infructuosos por incrementar la presión, pues llegaba a argumentarle que el nivel debía ser tal que dolieran los oídos. Y no es un caso aislado. El dolor de oídos no es siempre considerado un factor negativo. No son raros los conciertos donde alcanzar el umbral de dolor es un factor apreciado por el público y por los organizadores. A finales de octubre de 2009, al terminar la primera campaña de toma de sonido en el trapecio amazónico para Sonidos en Causa, los integrantes de la Orquesta del Caos, en esa época Carlos Gómez y yo, pues fuimos invitados por Lidia Blanco, entonces directora del Centro de Formación de AECID en Cartagena de Indias, a asistir a la gala popular de un concurso de vestidos en la Plaza de Toros de la ciudad. Estaba claro que se trataba de un evento cultural importante donde es de suponer que no se había escatimado medios ni recursos para que fuera todo un éxito, ¿no? El tránsito desde el exterior de la plaza a la zona de seguridad que nos habían asignado estaba, bueno, atestado de gente. Caben unas 15.000 personas en esa plaza y es difícil saber cuántas había en esa ocasión porque el ruedo estaba, la arena estaba llena, ¿no? Y de manera que las plazas, en fin, son difíciles de contabilizar en ese caso porque se contabilizan por asientos, ¿no? Pongamos que unos cuantos miles de personas había y en un extremo de la arena, aunque sin llegar a tocar la valla, prolongada hasta el centro de la plaza por una pasarela, ¿no? y conformando así una cruz, el escenario, como es costumbre en los eventos masivos, pues aparecía flanqueado por altísimas, amenazadoras torres negras de altavoces, y en este caso, bueno, algo anticuados y sin marca aparente, ¿no? Era una PA en toda regla que ya al entrar, aunque inactiva, pues prometía todo tipo de excesos, ¿no? O sea, por eso, en cuanto me vi confinado frente a ese altar, junto a las autoridades y el jurado, en ese reducido recinto, a menos de 15 metros de una de las columnas de altavoces, y claro, y no demasiado cerca de la pasarela, pues me puse a temblar, ¿no? Estuve un rato buscando la mejor forma de huir de aquello, pero no era posible. Por motivos de seguridad era mejor que no nos aventurásemos más allá del vallado, nos aseguraban los guardias. ¿Qué hacíamos allí en pleno ruedo, ¿no? Y casi entre bastidores y una perspectiva general
y, bueno, y elevada, ¿no? Hubiera sido mucho más apropiada a las tareas del jurado, ¿no? No estaba claro, pero lo cierto es que por algún motivo alguien había tomado la decisión y allí estábamos. O bien nadie había tenido en cuenta la proximidad de los altavoces, o bien ello había sido considerado positivo, ¿no? Al fin, la maquinaria se puso en funcionamiento. Y entre uno y otro pase de modelos, pues actuaban las bandas pues, más conocidas de la ciudad. Casi todo música latina. Esa noche también hubo lugar para la música electrónica de baile. A mi juicio, ese toque de modernidad, pues la verdad, no estuvo demasiado acertado, pero desde el punto de vista aural, daba exactamente igual. O sea, el sonido incisivo de los instrumentos de viento taladraba el tímpano tanto como la onda cuadrada de los sintetizadores, así que estaban unos en las mismas condiciones que los otros, ¿no? Desde el punto de vista de la molestia, nada tenían que envidiar estas músicas al noise extremo. No puedo calcular demasiado bien cómo se escucharía en el extremo opuesto de la plaza, pero a juzgar por el ademán de no pocos, sí puedo decir que en aquella parcela de la arena donde nos habían confinado, a más de uno le dolía. El sonido no tenía graves. Seguro que portaba mucha energía en zonas especialmente sensibles del espectro. Y me llamó la atención que el entorno próximo a la alcaldesa, todos amabilísimos, por cierto, pues parecía encantado, ¿no? Igual que el jurado, que estaba compuesto principalmente por gente de la moda, también de la literatura y del periodismo. Muchos bailaban, se sentían felices de compartir el evento. Aunque bastantes protegían sus oídos, pues pocos parecían seriamente afectados por la agresión de la que estábamos siendo objeto. Y se supone que eran personas, en fin, con cierta información. Alguien tuvo, pues en fin, la aparente benevolencia de explicar que aquel volumen de sonido era lo que el ambiente festivo requería y que eso hacía sentir bien a la gente, aunque doliera un poco, porque además, ¿quién tenía necesidad de hablar allí? Y claro, visto así, el mensaje era claro, ¿eh? Si no te gusta que te duela el oído, te vas a tener que aguantar, porque aquí a todo el mundo le parece bien que así sea, ¿no? Más allá de que en general cuando un estímulo duele, lo juicioso es no insistir en él, pues sea aquí una interesante forma de exclusión, ¿no? Y en el fondo de germen de fascismo, por más que cueste admitirlo. Mientras la música sonaba, la comunicación era imposible, ¿no? O sea, tratar de comentar con tu vecino que convendría, por ejemplo, pues ponerse a cubierto, era pues simplemente ocioso. O sea, para hablar, cualquier grito, por fuerte que se profiriera, pues quedaba ahogado, ¿no? Antes de llegar al exterior. No salía, o parecía no salir de la boca. Para hablar era necesario esperar a los pases de modelos, ¿no? Donde a pesar de lo agudo de la ecualización, pues la voz del presentador, que era un barítono de entonación chavista, nos permitía pues un poco de respiro, ¿no? Y pasamos unas horas así, a la merced de las ráfagas de sonido, hasta que a alguien del grupo se le ocurrió comprar galletas a un vendedor ambulante. No habíamos tenido tiempo de cenar. Creo que fue Carlos Gómez. Claro, comprimido a mano en forma de bolitas, el papel fino del envoltorio pues hizo perfectamente las veces de tapón para los oídos, ¿no? Así que respiramos al fin. Ya podíamos movernos, bailar si queríamos y sonreír sin decir nada, por supuesto, como todo el mundo. Igual que el consumo de tabaco crea fumadores pasivos con riesgos elevados de cáncer y enfermedades cardiovasculares varias, el de
según qué música, pues genera sordos pasivos, ¿no? O sea, desorientados y a la larga consintientes de cualquier tropelía que en el fondo es de lo que parece que se trata, ¿no? Y todo el sufrimiento solo por la creencia en que la mayoría prefiere un volumen más alto, superior al umbral de dolor. Se calcula que la pérdida de audición entre los adolescentes estadounidenses se incrementó del 14,9% entre 1988 y 1994 al 19,5% entre 2005 y 2006. ¿Cuánto de ese volumen, de ese 4,6% de volumen se debe a la guerra del volumen, ¿no? Curiosamente, las creencias de ese tipo, en lo que se supone la mayoría prefiere, no han dejado de condicionar hasta la náusea muchas decisiones importantes acerca de los contenidos de las programaciones de los media. Probablemente muchas de ellas han sido esgrimidas como argumento con el fin de justificar elecciones completamente desacertadas, ¿no? O sea, cuando no únicamente explicables por el interés personal. Es llamativo que, exceptuando a algunos profesionales, casi todo el mundo conviene en que la calidad de las programaciones deja demasiado que desear. Durante el proceso de desaparición de los mensajes publicitarios de las televisiones públicas, pues resultó para mí muy penosa, por ejemplo, la defensa de la necesidad de mantener la publicidad en televisión. Algunos creadores de productos publicitarios y también clientes suyos trataban de diseminar la especie de que la publicidad era poco menos que indispensable para salvaguardar el derecho de los ciudadanos a la información. Y hubo quien llegó incluso a soltar por ahí que las interminables retahílas de mensajes publicitarios intercaladas en los momentos de mayor interés de la programación, de mayor audiencia también, pues daban tiempo a la audiencia a levantarse de vez en cuando de la butaca. Y es que cuando necesitamos engañarnos, convertimos en ciencia cualquier paparrucha, ¿no? Es una creencia que en abstracto prefiramos el sonido fuerte a causa de su mayor definición a niveles altos y que por eso seleccionamos como un imán, ¿no?, las emisoras de audio que apreciamos como más fuertes. Existen estudios que apuntan a que los discos más influyentes y de mayores ventas de toda la historia de la música se caracterizan por rangos dinámicos amplios, lo que apuntaría pues a una baja compresión y de paso a niveles de intensidad medios, no excesivamente altos. Al parecer, al comparar distintas versiones de canciones con distintos niveles de compresión, o sea, casi siempre los oyentes escogen la menos comprimida por considerar que podrían escucharla durante más tiempo, ¿no? O sea, debería considerarse razonable que, sin tener en cuenta la intervención de otras variables, las disyuntivas de laboratorio entre muestras de música a distintos niveles, pues sugiera lo que ya se observa en las curvas isofónicas. O sea, conviene tener en cuenta que a niveles invariablemente fuertes serán otros fenómenos no precisamente propicios a la mejor experiencia sonora. En primer lugar, es dudoso que la exposición a altos niveles de intensidad de sonido no tenga cortes psicofísicos ya a corto y medio plazo, ¿no? O sea, muchos piensan que produce fatiga, ¿no? y que eso puede terminar desincentivando la escucha. En cualquier caso, no existe verdadero consenso en que todos seamos igualmente sensibles a los efectos de la compresión de sonido. Algunos programas de radio orientados al público femenino, supuestamente orientados al público femenino, pues tienden a evitar tratamientos intensos de la señal
por el convencimiento de que las mujeres son más sensibles a la compresión desmesurada, ¿no? Es cierto que mientras unos perciben pues, muy ligeras variaciones en los perfiles generales de los niveles de intensidad de sonido, otros pues son completamente insensibles a ello. Y esa variabilidad interpersonal es trasladable a las condiciones de escucha de un único individuo. O sea, sin contar con que en función de las historias personales de la escucha, esa sensibilidad pues, puede presentar a lo largo de la vida, pues una misma persona puede necesitar compresión en un tipo de situaciones y en otras pues preferir que no la haya, ¿no? Sería esperable, por ejemplo, pues que se hubiera habituado a la compresión a causa de su empleo indiscriminado en todo tipo de condiciones de escucha y preferirla pues de manera generalizada. Y es a la vez curioso y demostrativo de esta cuestión que, por ejemplo, la generación iPod parezca preferir la calidad plana y metálica del sonido digital, de la misma forma que la generación precedente claramente se decanta por el sonido granulado de los discos de vinilo. Y hay quien prefiere el chisporroteo de las grabaciones submuestreadas a 8 bits, o de las comprimidas en formatos como el MP3, o el sonido en onda cuadrada de las consolas de juego. O todo lo contrario, O sea, alguien podría no desear o preferir escuchar el sonido comprimido porque efectivamente le molesta o le agrada, aunque en ocasiones el rechazo o la digamos adicción a la compresión se debe a causas pues más sociales y emocionales que puramente estéticas y mucho menos psicofísicas. Las unas influyen en las otras, o sea, es posible empezar prefiriendo la música de una cierta forma, comprimida o sin ningún tipo de proceso, a causa de la pertenencia pues, a un grupo social del que ello es emblemático y terminar prefiriéndola de esa manera sinceramente. Y en líneas generales, los hábitos de escucha han cambiado desde los primeros tiempos de las grabaciones en discos de vinilo hasta ahora. En algún momento, la escucha atenta de los discos adquiridos como una, digamos, exquisitez devino escucha ausente de los paquetes de música descargados indiscriminadamente de Internet, ¿no? A mares y en formatos siempre comprimidos por Internet. Con el incentivo de las tendencias a las culturas de la conveniencia y la movilidad, se ha venido operando un cambio social donde el perfil minoritario del aficionado a la alta fidelidad ha ido siendo fagocitado por el masificado de quienes escuchan música ya tras la protección de sus auriculares, ya inmersos en el campo de presión de sus altavoces mediocres, más como contrapeso a la injerencia del ambiente sonoro externo que como goce genuino, ¿no? Así que superada la escucha ausente y quizá en camino del tiempo de la escucha embrutecida, podríamos hallarnos frente a un nuevo contribuyente en esa realimentación positiva que nos ocupa, que es el empleo de la música como barrera sonora que induce al procesado un rango dinámico y por lo que la música deviene más apta para esa finalidad que para la escucha activa y realmente atenta. No es lo mismo gozar de una pieza musical en un concierto que hacerlo en el coche, por supuesto, o en la sala de estar, o en el trabajo. Cada espacio puede requerir un nivel y una forma de compresión distintos, ¿no? Un caso de interés especial de aplicación del proceso de rango dinámico es el de los teléfonos móviles,
que se emplean en entornos de alto nivel sonoro para actividades pues cada día más distantes de la pura comunicación. Entre ellas el consumo de productos musicales y otros materiales sonoros que, claro, por el tamaño de sus altavoces no podría tener lugar en esos dispositivos si no estuvieran comprimidos. O sea, por otra parte, no todos los materiales sonoros soportan igualmente la compresión. O sea, lo hacen en la medida en que su construcción no se apoya en las diferencias de nivel que puedan tener lugar a lo largo de su duración. O sea, materiales con poca densidad de sonido o con acusadas diferencias de nivel entre sus puntos más fuertes y los más débiles se resienten considerablemente de ese tratamiento. La música clásica, el jazz, la música contemporánea, los paisajes sonoros, la llamada música electroacústica pueden quedar completamente desfiguradas a causa de los procesos automáticos de transformación de nivel. Por el contrario, las músicas rock, pop rock, grunge, techno, son mucho menos sensibles a esa compresión. Dada la enorme variabilidad de efectos de todo tipo, negativos y positivos, y de posibles contextos de uso del procesamiento de rango dinámico, no ceso de preguntarme por qué la industria no sirve los equipos de audio provistos de un control de la compresión automática, a fin de que los usuarios ajusten ese efecto a las necesidades de cada uso y de cada momento.